Bienvenidos a un nuevo programa con historias misteriosas, increíbles y con historias absolutamente perturbadoras. Mirá, hace 55 años un avión argentino se perdió en algún lugar, en algún punto de la selva de Costa Rica o el Mar Caribe. Llevaba a bordo una carga preciosa, 68 militares argentinos, entre ellos toda la promoción 31ª de pilotos recién egresados de la escuela de vuelo. Nunca aparecieron ni el avión, ni los cadáveres, ni sus pertenencias. Este es uno de los grandes misterios de la historia argentina que te voy a contar dentro de un momento. El vuelo del TC-48 está considerado la mayor tragedia aeronáutica de la aviación militar argentina. Le arrancó la vida a 54 cadetes de la Escuela de Aviación Militar, flamantes egresados de un vuelo de instrucción, más 9 tripulantes y otros 5 oficiales que los acompañaban. Se lo llamó el vuelo de los cadetes. Y en la medida que la investigación le fue vedada a los familiares, se convirtió en obsesión de madres e hijas de los tripulantes que pasaron a ser llamadas las locas del TC-48. Más de medio siglo después, su suerte sigue siendo un misterio insondable. El avión, que había salido de Buenos Aires rumbo a California, Estados Unidos, con varias escalas previas en la ruta, desapareció como de la nada misma, como que se esfumó de repente en algún lugar cercano a la selva espesa que divide Costa Rica de Panamá. Costa Rica de Panamá. O tal vez se precipitó al Mar Caribe. De esas conjeturas trata también esta historia. Todo ese vuelo está repleto de interrogantes, mitos, semiverdades, leyendas y hasta conspiraciones. La idea oficial más extendida nos dice que el Douglas DC-4, un poderoso y viejo avión que había servido en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un incendio en uno de sus motores en pleno vuelo, motivo que pudo ser causal de la tragedia. El avión había partido de la base del Palomar el 31 de octubre de 1965 y despedido en la pista por el presidente Arturo Illia. Por edad, si no hubieran muerto, esos pilotos tranquilamente podrían haber peleado por la patria en 1982 en la Guerra de Malvinas. Desde el despegue, la tripulación notó que había problemas. Ruidos extraños en los motores, especialmente en el 3 y en el 4, los dos del ala derecha. La misma anomalía la percibieron cuando aterrizaron en Córdoba. Malos presagios, nubarrones a la vista. O tal vez el DC-4 ya tenía acostumbrado a los militares a pequeñas fallas que solo requerían de pequeños ajustes y un mantenimiento de rutina. A ese avión lo acompañaba un avión gemelo, el TC-43, con el resto de los cadetes de la promoción. Ambos aviones, entonces, hicieron escala, primero en Córdoba, después en Antofagasta, en el norte de Chile, y más tarde en Lima. ¿Iba hasta ahí el TC-48 ya después de Córdoba volando sin ningún tipo de problemas? No. Para nada, porque después se supo, las irregularidades detectadas en Córdoba volvieron a repetirse en Antofagasta. La demora para continuar la ruta de vuelo fue de varias horas, mientras los mecánicos se afanaban revisando esas fallas recurrentes en los motores del ala derecha de la nave. Pero sigamos con el viaje. De Lima vuelan a Quito y de allí hasta Panamá.
Los cadetes, futuros pilotos, jóvenes oficiales que no superaban los 22 años, soñaban con un porvenir promisorio. Futuros alféreces, apasionados del vuelo, tenían una carrera extensa por delante. Muchos de ellos ya estaban de novios e incluso hacían planes para casarse. Difícilmente se les cruzaban oscuros presagios. Sus vidas en términos aeronáuticos eran lo más parecido a un cielo claro, soleado y sin nubes. El 3 de noviembre los dos aviones despegaron de Panamá muy temprano. Primero el TC-43 a las 5:43 de la mañana y 6 minutos más tarde el TC-48. El trayecto era largo entre la base Howard de Panamá y el aeropuerto de El Salvador. Casi 4 horas de vuelo, en buena parte sobre el mar. Atención, aquí viene un dato no menor. El pronóstico indicaba tormentas severas, fuertes lluvias y visibilidad prácticamente nula. A partir de ese punto, los hechos se fueron desencadenando de una manera caótica y trágica. A las 6:27, a menos de una hora del despegue, el TC-48 da su posición a la Torre de Panamá. 10 minutos más tarde, sin embargo, ocurrió algo inesperado. El radiooperador del TC-48 emitió una comunicación entrecortada y ansiosa, pero dirigida al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y que decía más o menos esto: Tegucigalpa, Tegucigalpa, aquí TC-48 para informar, tenemos fuego en el motor 3. Y completó la comunicación sin que se entienda bien si decía aterrizaje inmediato o amerizaje inmediato. Misterio. La situación comprometida también le fue comunicada al otro avión, al TC-43, pero ¿por qué este avión no volvió sobre sus pasos para ver qué pasaba con el TC-48? Este es uno de los grandes misterios. Aquí aparece en escena uno de los protagonistas principales de esta historia, el piloto Álvaro Proti, que volaba con pasajeros en un avión Curtiss desde Costa Rica a Miami y que escuchó la comunicación desesperante del avión argentino. A Proti le dice el radiooperador del TC-48 que tenían un motor en llamas del lado derecho. Pero agrega algo más que agrava las cosas. Dice que el otro motor de ese mismo lado se había parado, en la jerga aeronáutica, que se había plantado. Pese a todo, le informan que tenían intención de llegar a la capital de Costa Rica, San José. Pero el piloto, conocedor de la zona, les aconsejó aterrizar en Puerto Limón, sobre la costa, que estaba, por supuesto, mucho más cerca, porque San José, además, es una ciudad rodeada de montañas que para un avión que venía perdiendo potencia y con solo 2 motores funcionando, iba a ser verdaderamente un problema. Lo curioso es que, aunque estaban con semejantes inconvenientes, desde el TC-48 le dijeron al piloto que la situación estaba controlada. O sea, nunca declararon que estaban en emergencia, pese a contar con solo 2 de los 4 motores funcionando. Raro, ¿no? A las 7:05 se produce la última comunicación desde el TC-48 hacia el otro avión argentino, y ahí sí informa que vuela a solo 500 metros de altura y que se apresta a amerizar, esto es, a aterrizar en el mar. Sin embargo, esta comunicación es otro misterio. ¿Por qué? Porque nunca fue reconocida oficialmente por la Fuerza Aérea Argentina. Las autoridades argentinas, cuando finalizó la búsqueda unos días después, les informaron a los familiares que daban por desaparecido al avión en el mar y que sus ocupantes habían sido
Muy duro esto, ¿no? Como hundir un cuchillo en las esperanzas de los familiares, a sangre fría. Pero del TC-48 no se encontró nada en el mar, ni manchas de aceite, ni partes del avión, ni restos humanos, nada, o mejor dicho, muy poco. Los rescatistas norteamericanos que operaban desde la base Howard, cerca del Canal de Panamá, culminaron la búsqueda el 9 de noviembre de 1965, ya que el día anterior, el 8, habían encontrado salvavidas flotando en el mar que estaban marcados con leyendas en español y supusieron naturalmente que se trataba de restos del avión argentino. La Fuerza Aérea nuestra se basó en esas conclusiones para hablar con los familiares. Concretamente y en un tono seco, rígidamente militar, que no admitía pregunta alguna, les dijeron que se habían recuperado del mar chalecos salvavidas y algunas gorras. Cuando los familiares tuvieron acceso a esas pruebas en sus manos, comprobaron que los salvavidas correspondían no a la Fuerza Aérea, sino a la Prefectura Naval Argentina. Y mucho de lo rescatado tenía un fuerte olor a naftalina. Los norteamericanos grabaron un video de esa búsqueda en el mar entre el 3 y el 9 de noviembre, como les dije. Y allí se ve en el mar una coloración verdosa. El verde se debe a un tinte que los aviones tiran durante la búsqueda, que usan para marcar algo en la superficie del mar, como para señalar lugares de búsqueda para las embarcaciones de superficie. Ahora, ¿entregó Estados Unidos a la Fuerza Aérea los resultados de este video, las bitácoras de las embarcaciones y los hallazgos? Y la Fuerza Aérea, en todo caso, de haberlos recibido, ¿entregó a los familiares estas evidencias? Nada de eso. La más extraña de las historias en torno al TC-48 tuvo lugar en 1998, cuando un pescador de la costa del Golfo de los Mosquitos, en Costa Rica, presumiblemente un lugar cercano al lugar donde los norteamericanos creen que se precipitó el avión, se hizo amigo de un austríaco, un señor llamado Lümbecker, que llegó con un aparato para rastrear cardúmenes en las profundidades marinas. Juntos salieron mar adentro, en excursiones de pesca a pescar tiburones. El asombro de este señor Alfred Lümbecker fue mayúsculo cuando a poco más de 480 metros de profundidad pudo reconocer claramente la silueta de un gigantesco avión prácticamente entero asentado en el lecho marino. Ignorando la historia del TC-48, Lümbecker calculó que se trataba de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el pescador nativo como el austríaco ignoraban la historia del avión de los cadetes, de modo que el encuentro no fue informado a las autoridades. Para la aviación civil de Costa Rica y sobre todo para los familiares argentinos de los cadetes, el TC-48, en cambio, no cayó en el mar, sino en la espesa selva de ese país. O sea, nunca creyeron la historia oficial. Los familiares a partir de ese momento cortaron vínculos con la Fuerza Aérea y, alentados por algunas versiones esperanzadoras que llegaban desde Costa Rica, se internaron una y otra vez en la espesa selva costarricense. Mirá, la misma donde se filmó la película Jurassic Park, esa historia sobre dinosaurios tan taquillera. Y allí tomaron contacto con aborígenes de la zona que aportaron, en medio de recelos, trabalenguas, medias lenguas y a cuentagotas, una serie de versiones confusas, engañosas y hasta sorprendentes. Cecilia Viverti, hija del capitán Esteban Viverti, uno de los pilotos del DC-4, es una de las, escuchá bien, de las locas del TC-48, despectiva denominación que los altos mandos de la Fuerza Aérea le dieron al grupo de madres, esposas e hijas de los militares desaparecidos en Centroamérica, porque ellas iban permanentemente a golpear al edificio Cóndor a buscar una respuesta esperanzadora que se les negó rotunda y permanentemente. Cecilia
que tenía 9 años cuando murió su padre, tomó la posta de Clyde Zurro, que fue la viuda del comandante Mario Zurro y la primera mujer en plantarse frente a las autoridades. La búsqueda de los familiares es un capítulo conmovedor y dramático de esta historia enigmática. Ellos llegaron a Costa Rica a buscar el avión sin brújula, a puro machete limpio, a puro olfato, y fueron víctimas de permanentes y reiteradas estafas con datos falsos y por los cuales entregaban importantes sumas de dinero. Cecilia Viverti viajó varias veces a Costa Rica y se considera a sí misma ya a esta altura buscadora de aviones perdidos. Ya es abuela, pero sigue la búsqueda con una tenacidad asombrosa. Ya hice el duelo, dice. Ahora, encontrar el avión es mi misión en la vida. La búsqueda es una pasión y lo busco porque busco la verdad, porque fuimos engañados en su momento. Cecilia dice que nunca les entregaron nada a los familiares, salvo una vez, cuando apareció el documento de un cadete y algunos dólares. Efectivamente, el documento era de un cadete que viajaba en el TC-48. Se llamaba Oscar Buitós. Se lo había dado a un compañero del otro avión dentro de una bolsita con su cédula de identidad, un par de gemelos y $100. Y le pidió que se lo guardara porque ellos en el TC-48 llevaban la ropa y el equipaje colgado en un avión que parecía un colectivo atestado de gente y tenía miedo de que se perdiese. Cuando ocurrió la tragedia, este cadete obviamente le entregó la bolsa a su superior. Y las autoridades argentinas, ¿qué hicieron? Anunciaron que habían encontrado en el mar la cédula de uno de los cadetes. Pero luego de 2 peritajes realizados, el documento se comprobó que nunca había estado en contacto con el agua salada. Y los dólares tampoco, aseguró Cecilia Viverti. Luego de su desaparición se hicieron más de 20 expediciones a la selva costarricense y más de 50 vuelos en aviones y helicópteros. Las familias organizaron rifas, kermeses para juntar dinero y viajar para investigar. Un teniente del ejército, hermano de uno de los cadetes, escribió un libro de investigación donde menciona a no menos de 13 testigos costarricenses que aseguran haber visto al avión volar a baja altura entre lo nubloso de la selva. ¿Cómo no salir a buscarlos? Y a las locas del avión, otros les contaron que escucharon sonidos de motores y algunos dijeron que vieron hombres blancos, desarrapados, hambrientos, heridos, caminando como zombies en la espesura. Antes de seguir, hablemos un poco de la aeronave. El DC-44. El DC-4 fue un modelo de la Douglas que voló por primera vez en 1938, pero no tuvo gran relevancia como avión de pasajeros, por lo que los Estados Unidos lo utilizaron en la guerra como avión carguero. Y Argentina compró 6 cuatrimotores de estos en 1947 como material de rezago para ser utilizados por la Fuerza Aérea, pero parece que una maldición los perseguía. ¿Por qué? En junio de 1947, uno de ellos, el TC-44, quedó destruido tras un despegue infructuoso, causando la muerte de 3 de sus 19 ocupantes. Otro, el TC-47, colisionó contra la pista en Lima, causando la muerte de sus 49 ocupantes. El TC-46 se estrelló contra un cerro durante una misión en Nicaragua en noviembre de 1962 y murieron sus 19 tripulantes. El caso es que en la medida que el avión parecía haberse evaporado en el aire, empezaron a crecer las leyendas. La más fuerte de ellas indicaba que los aborígenes de la zona donde supuestamente se había estrellado el avión se habían quedado con distintas pertenencias de los cadetes. Un indio se hizo famoso después de ser contactado por los rescatistas al asegurar que había encontrado al avión siniestrado. No solo eso, dijo que mató a 3 sobrevivientes después de saquear el avión como para no dejar testigos. Sin embargo, y aunque fue detenido, nunca se le pudo encontrar nada de lo que decía que había robado del TC-48.
Hay otro mito, ya más conspirativo. Es una historia que cuenta que antes del último despegue desde Panamá fueron cargadas muchas y sospechosas cajas de madera dentro de la cabina de pasajeros. En una palabra, se barajó la posibilidad de que contuvieran armas y explosivos y que estos hubieran explotado en vuelo. Raro, porque toda la cabina del avión estaba ocupada por los cadetes y sus equipajes y no habría modo de fijar las supuestas cajas al piso del avión para inmovilizarlas. Pero hay otro aspecto jamás esclarecido y que puede formar parte de lo posible, y es cómo estaba el avión en el momento de iniciar el vuelo. Los familiares contaron sobre las falencias, dijeron que tenía agujeros en el fuselaje que ellos debían ser tapados con estopa. Extraoficialmente se supo que los motores del TC-48 fallaban con llamativa frecuencia. Si esto fuera cierto, la combinación fue explosiva. Las posibilidades de mantener el control de semejante aeronave con un motor en llamas, con otro motor plantado, con una carga importante entre seres humanos y equipaje, con el combustible a full y con una meteorología totalmente adversa, sería poco menos que el último escalón hacia el cadalso. En 2008, la Fuerza Aérea, bien tarde por cierto, se involucró en un operativo de búsqueda que llamó Esperanza. Con el apoyo de métodos modernos y simuladores de computación, los investigadores acotaron el área de búsqueda. Descubrieron que el DC-4 no podría haber atravesado, por ejemplo, la cordillera que divide Panamá de Costa Rica, y aunque no encontraron los restos del avión, sí rescataron, tal vez a cambio de algunos dólares, algunos objetos que tenían los aborígenes de la selva. Por ejemplo, gemelos de oro, un anillo aparentemente de oro, cosas que no terminan de explicar bien el misterio. Lo más probable, anzuelos de lugareños para jugar con las esperanzas de los familiares, ¿no es cierto? Pero en general, la idea que manejan los familiares es esta: el avión no cayó al mar, y en segundo lugar, los indígenas vieron caer el avión y mataron a los sobrevivientes para ocultar el saqueo que hicieron posteriormente. Después de la tragedia, quedaron varios interrogantes flotando en el aire. Por ejemplo, ¿cómo el TC-43 no dio la vuelta al escuchar la situación del otro avión en emergencia? ¿O acaso había cambiado la frecuencia de radio y nunca escuchó el pedido de auxilio? ¿Y por qué hubo un código de silencio entre los cadetes de este avión al regresar a la Argentina? Porque nadie habló. El caso es que el avión de los cadetes, aquel día de 1965, desapareció de los radares y nunca más volvió a aparecer. Un misterio insondable que no tiene final, porque los que quedan se han conjurado a seguir buscando al fantasmal TC-48.